El éxito tiene que estar muy ligado a la palabra libertad. Libertad financiera, libertad emocional, libertad espiritual y libertad laboral. Él es Juan Diego Vanegas, chef, creador de contenido, presentador de televisión y emprendedor que construyó una de las comunidades gastronómicas más grandes de Colombia. Ha tenido restaurantes, cadenas de hamburgueserías, dirige proyectos educativos como Juan Kids Lab y crea contenido y recetas que millones de personas replican y disfrutan en sus casas. Vos has tenido muchos negocios y a la vez. ¿Cuál es tu percepción sobre el balance y qué intentas hacer vos? Hay personas que conocen más tu marca que tú mismo y que tienen más experiencia en tu marca que tú mismo. Y que tú logres eso, habla muy bien de ti. ¿Qué crees que es ser hombre hoy en día? Proteger a los míos a lo que más pueda en su parte emocional, en la parte afectiva, en que estén bien. ¿Qué le dirías a alguien que de pronto le da mucho miedo empezar a delegar en su negocio? Creo que el momento en el que Juan Burgers empezó a crecer de verdad exponencialmente fue cuando... Hoy estoy con un gran invitado acá que nos va a contar muchas primicias porque ha tenido muchos cambios en su vida recientemente. Un gran ejemplo de emprendimiento en el área gastronómica en Colombia. Y se trata nada más y nada menos del chef Juan Diego Vanegas, que está acá con sus... Está viendo cuántos seguidores tenías hasta este momento. Tenés 902,000 seguidores en tu comunidad en Instagram. Sí. O sea, has trascendido, digamos que tu rubro, tenés... Pues estás en televisión en Caracol, tenés tus redes personales, has tenido restaurantes, has tenido cursos y clases online, mejor dicho, has hecho de todo. Así que bienvenido acá, Copiloto, y muy contentos de tenerte. Soy gran televidente, no sé cómo se diga alguien que ve tu podcast, pero soy un gran televidente de tu podcast. ¿Cómo se dice? ¿Podcaster? No, porque podcaster... Podcaster soy yo. ¿Cómo soy un gran fan de tu podcast. Qué chévere, entonces, muchas gracias por tenerme acá sentado. No, ¿cómo así? Estamos felices de tenerte acá. Incluso lo logramos rápido, ¿ah? Sí, estuvo bien. Estuvo bien. Pues vamos a ir tocando diferentes temas que tienen que ver con tu vida reciente, que ahí, como dije ahorita en la introducción, hay muchas cosas nuevas pasando. Sí. Pero quiero empezar por los negocios. Y por más de 10 años tenías una cadena de restaurantes de hamburguesas que llevaba tu nombre, Juan Burgers, y la vendiste. Y creo que esto es primera vez en público que vas a hablar o que has hablado del tema. Sí, es la primera vez. Sí, así es. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso. Yo también tuve restaurantes en Estados Unidos y los vendí después de 8 años. Y no sé si a ti te pasó, pero había un momento que yo era Amiel el de Amazónica. O sea, yo digo que era como que mi apellido. Y eso que ni siquiera era tan directo como tú. O sea, que literalmente llevaba tu nombre. Juan el de Juan Burgers. Sí. ¿Cómo ha sido este cambio para ti? Este es un tema que yo tenía contemplado casi que desde que la empresa empezó a crecer, como empezó a crecer, ¿sabes? Yo sabía que iba a llegar un momento en el que más allá de yo entregarle mi vida a Juan Burgers, como lo hice, iba a llegar a un límite lo que yo le podía entregar de conocimiento y de know-how a una empresa que podía seguir creciendo. Hubo un momento en el que la empresa llegó a un pico de ventas y a un pico de puntos de venta muy importante y empecé a entender que si queríamos seguir creciendo había dos formas de hacerlo, o inyectándole capital por medio de un crédito o de un equipo de inversionistas, o vendiendo la empresa a alguien que tuviera el know-how y tuviera la robustez financiera y de conocimiento para poder sacar la empresa adelante. Pero sabía que para esto la empresa tenía que estar muy bonita, tenía que ser una empresa muy atractiva a la venta. Entonces ese momento llegó, yo tomé la decisión de irme con los nuevos dueños cuando entendí que cuando supe que Juan Martín, que es mi hijo, venía en camino, porque quería entregarle a él el mismo tiempo y alma que le entregué a Juan Burgers, que fue ese hijo que creé desde el comienzo. Pero a Juan Martín le quiero entregar exactamente lo mismo, le quiero entregar mi vida, le quiero entregar mi tiempo, le quiero entregar todo lo que tengo de mí para que él pueda disfrutar de su vida como quiero que lo haga. Entonces se juntaron todas las cosas como una coincidencia muy bonita y casi milagrosa. Eso te iba a decir, o sea, no fue planeado así. No. O sea, digamos que eran ideas que por separado coexistían en tu cabeza y se juntaron, pues. En el 2024 empieza la idea de sacar a la venta Juan Burgers, ¿sí? Al comienzo del 2024 empezamos a organizarla para que todo esto pasara,
Me enteré que iba a ser papá en enero en Australia, porque yo estaba viajando al Australian Open con Kia. Me acuerdo, me acuerdo. Y Daniela me llamó, me dijo como, ¿ya estás sentado en la sala de espera? Y yo le dije, no, estoy pasando toda esta vaina, estoy pasando migración, te llamo cuando esté sentado. Y cuando la llamé, yo sabía que me tenía que decir algo y ahí me lo dijo. Entonces No, me ¿cómo? Y dijo, aparte a uno sí, le dicen, divino. estás sentado, yo me muero Sí, del sí, susto, sí, o sea, sí, sí. yo quedo, me siento. No, no sabes el momento que fue. Yo me puse a llorar en esa sala de espera, estaba haciendo un sol de atardecer divino en Australia. Entonces me entero en enero de esto y en febrero me escriben que hay unas personas que están muy interesadas en la compañía. Me reúno con ellas, hay un feeling chévere, encontramos que quieren lo que yo quería que pasara con Juan Burgers, y es que quieren expandir la marca, quieren crecer, quieren potenciar al máximo los restaurantes que ya están. Y a partir de marzo empezamos el proceso de venta, empezamos el proceso de cerrar negocio y el negocio se cierra el 27 de mayo. Obviamente esto trae un montón de consecuencias, ¿no? La primera, la tusa emocional, porque pues es un negocio que abrí como un sueño que tenía desde chiquito, pues desde que abrí Juan Burgers, que fue hace 11 años ya casi. ¿Cuántos años tenías? Eso fue en 2015, yo tenía 25 años. Y cuando lo vendiste, ¿cuántos locales ya habían? 8. 8. 8 Juan Burgers. 8 con el centro de producción, ¿no? Incluido el centro de producción. O sea, 9 años prácticamente, casi una década y 8 locales. Y 3 cerrados por pandemia. Y 3 cerrados por Hubieran sido pandemia. más, ¿no? Pero la pandemia nos cerró 3. Y entonces vas a esta reunión, tienes como un buen feeling con ellos, ¿y qué sigue? Siguen los temas de adulto, que los temas de adulto me parece que son hartísimos, pero pues que hay que hacer. Que es todo el tema de contratos, abogados, y ese tema es muy largo, porque además un restaurante es un ser vivo, y cuando tú tienes un ser vivo, lo que había hoy no es igual a lo que había ayer, y no es igual a lo que va a ser mañana. Y eso en cuanto a proveedores, ventas, ¿no? Entonces, todo se va corriendo y toca poner unas fechas muy límite de pago a proveedores, hasta dónde queda el pago a proveedores, las provisiones, hasta dónde quedan las provisiones de todo lo que hay, impuestos, etcétera. Y eso toma su tiempo, ¿no? Es más, posterior a la venta, seguíamos negociando, cuando ya habíamos firmado contrato, seguíamos hablando como, oiga, quedaron pendientes unas cosas, estas cosas quedaron pendientes, hay que ajustar esto. Y eso ha sido un proceso largo, que es muy chévere que lo logramos, ¿me entiendes? Que para mí como emprendedor, para mí como dueño de Juan Burgers, me ha dado mucha fuerza y me ha dado mucho orgullo saber que logré vender un emprendimiento que creé desde cero, que creé desde mi cabeza. Eso me ha gustado mucho. Que ahorita quiero seguir un poco hablando de lo que es el proceso de la venta de la tusa, porque creo que eso no se habla lo suficientemente, o lo suficiente, perdón, Sí. en emprendimiento. Pero vamos al Juan Diego de 23, 24 años, que a los 25 llegaría a abrir su primer punto. ¿Qué era lo que estabas pensando en ese momento? ¿Te gustaba? ¿Ya sabías que te encantaba la gastronomía? Cuéntame un poco de ese momento. Yo a ese momento ya había tenido restaurantes. Mi primer restaurante se llamaba Fitness Food Solutions, que era un restaurante de comida saludable. Empezó siendo comida a domicilio, lo llevaba a las casas. Después creció, tuve un pequeño flujo de caja para poder montar un restaurante, lo monté. Posterior a ese tuve Bruna, que ahí estuve socio con Carolina Cruz. Tuvimos un restaurante ahí chévere, muy bonito. Posterior a eso se quiebra Fitness Food Solutions por una administración pésima de parte mía. El restaurante se la pasaba lleno y yo creía que con eso ya todo iba a estar bien. En la quiebra de Fitness Food Solutions me voy para Nueva York y en Nueva York encuentro la hamburguesa, ¿sabes? Como que en Nueva York me encuentro con lo que está pasando con la Smash Burger, que es la hamburguesa que se aplasta en la plancha. Y me enamoro mucho de eso. Yo me fui a estudiar gastronomía nutricional, pero me volví con unos ahorros que tenía de la venta de Bruna, porque después vendí Bruna, abrí mi primer Juan Burgers, lo tenía súper claro lo que quería. Entonces, la quiebra de Fitness Food Solutions me dio el espacio y me dio las ganas y el tiempo para poder abrir Juan Burgers, y el primer Juan Burgers fue en la 11,97. Qué interesante, aparte la transición de fit a fat, ¿no? Pero O sea, total. como que el cambio, que incluso ahorita te quiero preguntar un poco por eso, porque yo por lo que veo y lo que sé de ti, tienes un estilo de vida pues muy balanceado, y creo que ese es otro gran tema que ahorita quiero conversar contigo. Posterior a abrirla, que entre otras,
Side question. En Nueva York, ¿qué hamburguesa te gustó? J.G. Mellon, ¿cuál fue? Hamburger America, ¿cuál fue las que más te llamaron la atención? J.G. Mellon es un clásico de Nueva York, que si te gusta la hamburguesa tienes que ir a comértelo. Lo que más me gusta de J.G. Mellon son las papas. Las papas. Ese sitio Y los sí, postres. sí, ¿Pero los sí, sí. postres de J.G. Sí, Mellon? sí, ¿Los sí, pies? sí. No, Son muy buenos. son muy buenos. Hamburger America es nueva, ¿no? En ese momento no Ah, existía, no claro. existía todavía esa, que la probé también y me parece Espectacular. deliciosa. Había una hamburguesa que se llama Umami Burger, que se quebró después de la pandemia, que me encantaba. Que tenía el pan con el logo, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Mineta Tavern, ¿has probado la hamburguesa de Mineta? Pues que esa es espectacular. Esa hamburguesa me encantó. Probé también, hay una hamburguesería en Brooklyn, en Williamsburg, que no sé si existe todavía, pero se llamaba Dumont Burger. Ahí también había un sitio de brunch que se llamaba Juliet, que en Juliet ahí vendían, solo en el brunch, vendían una hamburguesa, que también era muy rica. Y en ese momento, hace 11 años, Shake Shack no era tan grande. Shake Shack tenía, ya era una cadena robusta, pero no era lo que es hoy en día. Entonces, Shake Shack todavía tenía muy pocos puntos en Nueva York y también era una hamburguesa que me gustaba mucho. Que es mi favorita de las, pues, medio rápidas, Sí, por lo de menos las casual semi-rápidas. food Ajá, fast casual, de sí. allá, sí, sí, total. Entonces llegas a Colombia, montas el primero. ¿Te sorprendió el éxito desde el comienzo o fue más bien algo que construiste en el tiempo? No, me sorprendió. Me sorprendió porque pasaron muchas cosas bonitas al tiempo, que son cosas que tú por más que las quieras planificar, solo llegan. Y empezó el boom de los foodies. Alejandro, que hoy es casi que socio mío en proyectos, Que es el de Bogotá Eats. que es el de Bogotá Eats, llegó allá. Allá llegó Tulio, allá llegó Mario Silva con la revista Semana, allá llegó Soho, llegó Groupon, llegó Mateo y Mateo, el tenedor rosado. Es que me encantaría decir el nombre de todos porque es que tengo mucho agradecimiento por ellos, pero bueno, de los que me acuerdo son ellos. Y era un restaurante donde cabían 26 personas. Es chiquito, un restaurante chiquito, pero la magia que tenía ese restaurante es que se la pasaba repleto, ¿sabes? Las filas de Juan Burgers en ese momento eran una cosa abismal. ¿Te acuerdas cuántas hamburguesas vendidas al mes? No, no me acuerdo, pero eran demasiadas, ¿sabes? Entonces ahí empecé a darme cuenta que había algo, que le había pegado al perro en algo, pero tenía mucho miedo de que me pasara lo mismo que con fitness, porque fitness también se la pasaba lleno. Fitness era un sitio muy rico. Entonces ahí me dediqué muchísimo a estudiar el tema de receta estándar, el tema de costos. Llamaba mucho a mi profesor, a Iván Galofre, que fue un profesor mío de Gato Dumas. Y le decía, profe, ¿usted me puede revisar esta receta estándar? No sé si está bien, no sé si estoy costeando bien. Entonces empecé a coger muchas herramientas para saber si estaba haciendo bien las cosas. Y efectivamente, Juan Burgers fue un negocio próspero desde el comienzo. Entonces abrí el primero, se empezó a regar la bola de Juan Burgers, ¿sabes? En ese momento éramos muy poquitas hamburgueserías. Estaba Home, pues las de siempre, ¿no? El Corral, Presto, Sierra Nevada. Smoking Burgers andaba por ahí y había otra por ahí. Había muy pocas. Entonces en ese momento para nosotros fue un gran momento porque estábamos pegando primero. Y a raíz de eso empezamos a abrir más puntos de venta y todos los puntos de venta empezaron a abrirse con capital propio. Yo nunca en Juan Burgers usé ni siquiera tarjeta de crédito. ¿Y tenías socios? No. O sea, no habían, o sea, todo era tú mismo. 100% mía la empresa que crecía con capital propio hasta el 2020. Wow. Porque en el 2020 sí le tuve que inyectar por pandemia. Pero la inyección se la hice yo. En paralelo a esto, ¿empieza a salir lo de las redes tuyas personales o en qué momento aparece En la pandemia. en la pandemia? Entonces lleguemos a la pandemia. Ya para ese punto, ¿cuántos puntos habían? Ya En para ese ese punto, ¿cuántos puntos En ese habían? momento había como 6 Juan Burgers. Porque Ok. además yo tuve una alianza con Uber Eats espectacular. Uber Eats, a mí me tocó la puerta Uber Eats. En ese momento tenía un músculo financiero bárbaro. Y me dijo, queremos que usted sea la hamburguesa insignia de Uber Eats. Queremos que usted sea ese primero que sale cuando hay hamburguesas. Juan Burgers, ¿sí? ¿Y por qué? Porque O sea, ¿qué crees que hizo que te seleccionaran? yo creo que necesitaban hacerle competencia a Rappi. Yo creo que necesitaban hacerle competencia a domicilios.com y cada uno de esos ya tenía su hamburguesería insignia.
¿sabes? Ya cada uno de esos estaba con su hamburguesería, que era Su caballo de Troya. su caballo de Troya. Y Uber creyó en mí para ser su caballo de Troya. Entonces Uber me dijo, vea, nosotros vamos a trabajar con usted, le vamos a dar exclusividad y le vamos a dar un mínimo garantizado. Es decir, así usted no venda 4.000 hamburguesas, nosotros le vamos a comprar 4.000 hamburguesas al mes. Nosotros veremos qué hacemos con esas hamburguesas. Y además de eso, hicieron algo que me encantó y lo hicieron muy bien. Y es que me dijeron, por cada punto que usted abra, nosotros le vamos a dar el 40% de la inversión. Pero tiene que abrir 8 puntos en 2 años. Wow. Entonces, ellos fueron un socio importantísimo, Sin serlo. sin serlo. O sea, fue un negocio espectacular. Fue un negocio espectacular. Y llega la pandemia y Uber Eats me llama y me dice, bien, nos vamos de Colombia. Gracias por todo, los amo. Si me están viendo, pucha, los amo mucho. Ellos creyeron en mí y de verdad que los quiero mucho. Es una empresa que quiero muchísimo y me encantaría que volviera a Colombia, porque es muy chévere. Y llega la pandemia, se va a Uber Eats, ¿y qué hiciste? Se va a Uber Eats y entré con una plataforma que me fue súper mal. Con contrato, mejor dicho, un tipo que era como conocido me dijo como, oiga, no, nosotros lo queremos a usted, pésimo, había días que no vendía ni una sola hamburguesa con ellos. Me intenté salir y me dijeron, lo siento, usted tiene una cláusula. Después llegó Rappi y Rappi me dijo, yo lo salvo. Que Rappi también la amo con todo mi corazón. ¿Sabes? Rappi es una empresa que a mí en el momento en que lo necesitaba me dijo, venga para acá. Y es que ellos me dijeron, yo le pago la penalidad para que le pague a ellos y se venga con nosotros. Y ahí llegó la oportunidad de volver a trabajar con Rappi. Y con Rappi seguimos. Juan Burger sigue con Rappi en este momento. Como un aliado muy fuerte. Y con un porcentaje de ventas importante. ¿Qué pasó post pandemia? A ver, la pandemia trajo muchas deudas. La pandemia trajo deudas de proveedores, de arriendos y de nómina. En la pandemia lo primero que pasó es que tuvimos que decirle a mucha gente que no podía seguir en la empresa. Respetamos fue tiempos que llevaban con la empresa. Los que más llevaban eran los que más respetábamos y los que menos llevaban pues eran los que nos tocaba tomar la decisión de decirles que no podíamos seguirles pagando. Pero les hicimos una promesa y les dijimos que cuando las cosas volvieran a estar normales y ya la pandemia nos dejara trabajar, íbamos a recontratarlos y lo hicimos con todos. A todos los que sacamos los recontratamos. O sea, pudiste cumplir tu promesa. Lo pudimos hacer, sí. Pusimos la nómina de la empresa, la pusimos como un pilar principal en la pirámide de prioridades a pagar. Y a partir de ese momento, así fue hasta el 27 de mayo que yo hacía parte de la gerencia de Juan Burgers. Y llegamos a cerrar puntos. Ahí hay un tema de Tusa que también hay que tomárselo con mucho amor y es cuando hay que cerrar puntos. Y uno no puede seguir luchando por amor y porque le amaba el punto y porque le encantaba llegar a ese punto. Y post pandemia yo dije, bueno, tenemos que empezar de ceros. Necesito meterle esta plata a la empresa, la plata que empecé a ganar con las redes sociales. Y empecé a inyectarle capital y empecé a reestructurar la compañía y la empresa sobrevivió. O sea que para ese punto ya había una presencia en redes importante, o sea, ya había un negocio ahí también andando. La pandemia empezó a hacer que ese negocio andara muy fuerte. O sea, vos subías recetas, No, yo no subía recetas. ¿cómo empezaste ahí? Yo tengo, pues tú conoces a Camilo. Camilo, además de ser un gran amigo, casi hermano mío, empezó a ser mi manager cuando yo trabajé con él en RCN. Y, y Camilo, una vez estábamos en un hamburger sentados, me dice, Juan, estoy mamado que subas fotos con tus sobrinas y con tu perro. Tú sabes cómo habla Camilo. O sea, Sí, sí, directísimo. eso no va a vender, ¿sabes? Tú eres chef, tú no tienes por qué estar subiendo fotos de tu sobrina y de tu perro, que son divinos, y los quiero, pero para eso no son tus redes son para que empecemos a estructurarlas y a hacer recetas y cosas de cocina. Le dije, tienes toda la razón. Y empezamos a hacerlo. Y empezamos a trabajar en redes y esto se volvió igual que Juan Burgers. Le pegamos en el momento que era. Posterior a eso, y en los últimos años han salido, mejor dicho, muchísimos creadores de contenido de cocina.
pero nosotros ya lo hicimos ya hace un tiempo, pues, y eso nos ha ayudado mucho a tener credibilidad, a tener un nombre y a que las marcas les guste lo que uno hace. No, y creo que vos has desarrollado un perfil muy interesante porque por un lado sos emprendedor, has tenido tus restaurantes, hasta hace muy poco tenías 8, ¿me Mm. entendés? Entonces como que está ese pilar muy fuerte de que este man en verdad tiene experiencia real, activa. Por otro lado están las redes, por otro lado está lo que haces en televisión. Entonces yo creo que se arma un paquete como muy robusto. O sea, si uno ve tu marca como si fuera una empresa, un producto, una marca, es una marca muy fuerte, ¿me entendés? Tiene como una estructura, unos cimientos que por lo menos en nuestra opinión, que lo veníamos hablando todos estos días preparándonos para conversar con vos, es una de las grandes ventajas o los grandes atributos de lo que has hecho. Es, Ah, es, es muchas una casa gracias. muy fuerte, ¿me entendés? Es justo lo que queríamos hacer. Y es Ah, o sea, fue justo, por diseño. sí, y es justo en lo que estamos trabajando, ¿sabes? Nosotros queremos crear un ecosistema alrededor de la marca que se ha creado. No es solo, si tú me preguntas, mi empresa se llama Juan Diego Vanegas SAS. Y Juan Diego Vanegas SAS es eso, y es una empresa que tiene mi nombre porque involucra todo lo que hago. Porque involucra la televisión, involucra las redes, e involucra mi lado de restaurador, de restaurantero, ¿no? Entonces, soy chef de mis restaurantes, soy chef de mi cocina, pero mi profesión es ser cocinero. Y ese cocinero es de donde tiene que salir la base de todo lo que es este núcleo y este ecosistema que se llama Juan Diego Vanegas, ¿cierto? Y de ahí, de ese núcleo de cocina, empiezan a salir muchas cosas muy bonitas, que es justo lo que dijiste, y me gusta mucho que me lo digas porque bajo los ojos de ustedes que saben de lo que están hablando, pues es un orgullo y es un honor que me lo digan, porque pues le hemos trabajado mucho para que así sea. Entonces sí, estamos formando algo para que todos los huevitos que nosotros tenemos en Juan Diego Vanegas sean hermanitos, pero cada huevito tenga su propia identidad. Y cada huevito además sea productivo y sea rentable para la compañía. Entonces ahí empiezan a nacer los cursos online, ahí viene la página web, ahí viene Que la acabas de lanzar. que la acabo de lanzar, Muy bacana. ahí viene el nuevo proyecto de Juan Kids Lab, que es un proyecto para Para cocina con niños. niños, ¿no? Y de Juan Kids Lab van a venir unos mini huevitos, ¿sabes? Y Juan Kids Lab va a tener clases de cocina presenciales, talleres sensoriales, libros, ebooks, cursos online y canciones, ¿sabes? Queremos empezar a multiplicar ese ecosistema en el que está creada la marca. No, me parece espectacular. Y si viste que te habíamos estoqueado y te investigamos, te Sí, estuvimos nada, viendo la muchas página, gracias, estuvimos lo viendo muchas máximo. cosas. Uno de los otros temas que digamos que también analizamos y conversamos y me parece muy chévere es que digamos que la fuente de ingresos tradicional número uno en redes es publicidad. Y lo que pasa es que pues a los espectadores o a los usuarios de las redes y en la vida en general nosotros los humanos amamos comprar pero digamos que nos vendan. Sí. Entonces uno muchas veces cuando ve un creador de contenido, un influencer o una marca que está publicitando, uno como que, no quiero verlo, qué pereza, esto es un contenido publicitario. Con vos sentimos que pasa al revés, y era algo que estábamos hablando, es como que vos estás haciendo una receta que se ve espectacular, suena espectacular, aparte de la calidad de las imágenes y el sonido de Ah, lo que muchas haces es gracias. muy alta y creo que eso también es gran parte de ese éxito, que es que has invertido en que luzca como luce, que es wow. Y uno dice al revés, yo quiero saber con qué marca se está haciendo esa receta porque quiero que me quede idéntico. Entonces yo creo que hay una sinergia muy interesante entre los creadores de contenido y pues en general, y pues vos específicamente, que están en el rubro de la comida, la gastronomía y la publicidad. O sea, siento que se integra mucho más genuino, mucho más amable y que al final uno como consumidor hasta lo aprecia. Sí. ¿Sabes cuál? Creo que eso tiene dos secretos y son muy sencillos. El número uno es que si estás recomendando un producto genuinamente tiene que gustarte. Y por eso hay que decirle que no a muchos también, porque tú no puedes vender algo con lo que tú no estés realmente identificado. Porque es que sería mentira y se sabe cuando es mentira. ¿Sabes? Se sabe, uno lo nota. Entonces, si tú no estás identificado con un producto que de verdad te gusta y hace parte de tu ADN,
no va a funcionar. Y lo segundo es brifearse muy bien con la marca y que la marca también esté muy bien brifeada contigo. Y es porque hay marcas que, claro, todas las marcas quieren que su producto se vea lo mejor estéticamente, que se diga lo que se tiene que decir, que el hashtag sea el que tienen. Pero también hay marcas que entienden que muchas veces esto no es un comercial. Que es, no, entonces el lenguaje no puede ser el mismo de un comercial de televisión. Esto no es una cámara en día a día en vivo. Esto es algo distinto. Las redes sociales tienen un lenguaje distinto. Y si tú logras que la marca y tu marca entiendan eso y trabajen en conjunto para eso, la cosa va a funcionar. Porque cuando no, entonces empieza el reel. Las matas de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ya tú dices como, no, este man está dándome un guión de una vaina que no tiene nada que ver con él. Pero si la marca deja que uno sea uno, claramente bajo el briefing que ellos dan es la bolsa de nuestro queso se tiene que ver así, el color no me lo vayas a cambiar, la iluminación pilas, no sé qué, pero cuando uno respeta eso, ya tener la libertad de poder hacerlo. Cuando le quitan la libertad es muy difícil. No, y tenés toda la razón. Creo que yo mi microexperiencia como creador de contenido, pues ya he tenido la oportunidad de trabajar con varias marcas y he visto la diferencia. Hay unas marcas que Claro, confían en el creador y es claro. como que hace lo tuyo. Y hay otras que llegan como con esa actitud de micromanagement, se dice en inglés, Sí, como que sí, voy a sí, total. micromanejar todo y que la palabra es que dijiste esta palabra y esta Sí, sí, palabra. Y uno sí. es como que, pero espera tu momento. Y entonces termina saliendo y no le va bien, obvio, Obvio no. porque uno, o sea, uno está como un robot y después es, pero es que le fue mal. Y uno es como que, pero un momento. Entonces yo creo que aquí el que esté escuchando que trabaje en una marca, ¿verdad? Cuando quieran contratar creadores de contenido, yo creo que es fundamental abrir como ese espacio de creatividad y libertad para que el creador se exprese. Y también es muy importante que el creador brifee a la marca diciéndole, esto no lo hago yo, ¿sabes? Nosotros tenemos una cosa que se llama do's y don'ts. Igual que las marcas lo tienen, nosotros también los tenemos. Y por ejemplo, los don'ts es, te doy un ejemplo pendejísimo de un don't nuestro. Nosotros no nos ponemos un delantal que tenga el logo de la marca. Porque inmediatamente el impacto visual es, me quieren vender esa marca. Y no, por ahí no va. Nosotros no queremos que vender la marca porque nos pongan un delantal con el logo aquí gigante. Entonces un don't que tenemos es ese. Otro don't que tenemos es nosotros no hacemos la publicidad en los primeros 15 segundos del video. Porque esos 15 segundos son para nosotros oro de engagement en el que tenemos que aprovechar todo lo que tengamos para que la gente reciba un contenido de mucho valor y ya después de eso digan, ah, bueno, yo ya recibí un contenido de valor, ya ahora sí les acepto que me vendan lo que me quieren vender, el micrófono, ¿sabes? Pero creo que eso nos funciona muy bien. Entonces, para los creadores también es como importante, para la marca, entender al creador y para el creador también entender la marca. Tampoco ser tan testarudo y tan terco de decirle a todo que no, ¿no? Es, venga, tenemos que hacer algo, somos un equipo. Juntos. Esto es equipo con las marcas y eso me ha pasado que es muy bonito a mí con las marcas, que nos volvemos amigos. Con las agencias nos volvemos amigos y es delicioso porque ya les puedo hablar tranquilo y les digo, venga, hagamos esto, me parece. Y muchas veces cuando hacemos estas reuniones de briefing, resaltamos más el producto del briefing con el que llegaba el cliente. Claro. Porque entre los dos llegamos a algo mucho más importante. Ahora que me decís eso, que voy a hacerme ese do's and don'ts para mí también y Es para lo de copiloto. importantísimo. Por ejemplo, hace poco estábamos grabando una campaña con una marca y me dijeron, no, quiero que, eso me está diciendo como el director de la grabación ese día, quiero que te tires de un árbol mientras que dices esto. Y yo, yo no me tiro de árboles. Literal le dije así, le dije, qué pena. Y me dio pena en ese momento porque pues me tocó decirle un no rotundo. Claro. Oye, yo no me tiro de árboles. O sea, ni en mi vida personal, ni Ni en nunca. nada. O sea, yo no, creo que no tengo memoria de cuando me he tirado de un árbol. Y hoy no me voy a tirar de un árbol. No, exacto. Es como saberle esos límites, pero me parece un buen consejo y lo tomo hasta yo de tener muy claro esos do's and don'ts de las marcas, de los creadores de contenido. Volviendo, digamos que al tema de la venta, que quiero como que circle back a ese punto. Hablaste ahorita de la tusa de vender. Yo la he vivido, o sea, yo sé de qué me estás hablando vos a mí. Entre otras, de nuevo, gran parte de la identidad de uno se fusiona como con ese hijo que son esos restaurantes. Aparte es una industria tan personal,
de uno en verdad de estar, de los empleados, de seleccionar, no sé, en tu caso, la carne y cómo te gusta que sea el pan, porque vos chiquito te comías la hamburguesa con X o Y sabor y era Sí, así, como sí. que tan personal esa industria. Yo sé que dijiste que siempre quisiste vender la empresa, yo también, entre otras. Pero finalmente, ¿cómo fue esa parte emocional? Yo soy un tipo muy sensible. Yo soy un tipo que llora, yo soy un tipo que siente mucha nostalgia, melancolía mi vida está regida bajo mis emociones. Yo soy muy emocional. Retweet. Sí, yo soy muy emocional. Eh, y yo sabía que me atenía, ¿sabes? Yo sabía que iba a ser una tusa muy dura. Entonces, sabes que cuando hay veces que tú, cuando vas a terminar una relación, hay personas que dicen como, no, yo viví la tusa desde antes porque yo ya sabía lo que iba a pasar. Yo empecé a vivir la tusa de Juan Burgers desde el momento en el que como que entendí que iba en serio esta negociación, ¿sabes? Entonces empecé a disfrutar mucho más cada vez que me iba de la oficina, cada vez que llegaba a la oficina, y cuando me iba la veía y decía, ah, esta oficina es divina. Cuando iba a un Juan Burgers y me comía hamburguesas, decía, esta hamburguesa es deliciosa. ¿Sí me entiendes? Entonces empecé a disfrutar mucho esos últimos momentos de Juan Burgers. Pero tengo un momento en el que sé que tracé la línea de decir ya, acá emocionalmente hasta acá llego. Y fue un día antes de abrir el último restaurante que abrimos, que fue Quinta Camacho. Yo me senté, yo me fui con Burger, mi perro, en la noche a sentarme en el restaurante a hacerle una carta a Juan Burgers y a hacerle una carta a Juan Diego que abrió Juan Burgers. Entonces me senté y me puse a escribir. Me fui con un cuaderno y con un esfero y me puse a escribir y a escribir y a escribir. Y le hice una carta muy bonita a los dos. Le hice una carta muy bonita de despedida a Juan Burgers y le hice una carta muy bonita de agradecimiento al Juan Diego que abrió Juan Burgers. Que entre otras es un Juan Diego muy berraco y muy valiente. Que yo hoy, a los 35 años, 10 años después, no sé si sería capaz de hacer todo lo que ese Juan Diego hizo con esa garra y esa valentía y esa fuerza sin límites frente a todo. Además, siendo tan peladito. Entonces le agradecí mucho. Y parte de esa carta la usé para hacer un video en el que me despedí de Juan Burgers, que lo subí a mis redes sociales, en el que también le dije a la gente, le di la noticia que había vendido la empresa, y gran parte de ese video es esa carta que yo escribí ese día. Entonces, en ese momento tracé una línea, y no quiere decir que ya esté bien, ¿no? A mí todavía me da muy duro, ¿sabes? A mí todavía me da duro que Juan Burgers ya no sea mío. Me parece que están haciendo las cosas muy bien. Me parece que los nuevos dueños le están dando un giro importante a la marca para llevarlo a donde lo quieren llevar. Pero no he podido, por ejemplo, ir a un Juan Burgers, ¿sabes? No he podido entrar a un Juan Burgers. Si un Juan Burgers está por el camino a donde voy, prefiero coger la ruta más demorada, ¿sabes? Porque me da miedo pasar y ver que de pronto hay una mata que se está muriendo o que hay algo de la fachada que no está bien. O simplemente ver a mi equipo, ¿sabes? Verlos y no poder, no sé, es raro, es raro. No, te entiendo y estoy sonriendo porque siento que me estoy escuchando a mí mismo. Yo tuve una Sí. experiencia demasiado parecida. Yo vendí la empresa, Amazónica se llamaba en Estados Yo la Unidos. conocí. ¿Tú no eras socio de Martín Mendoza ahí? Soy, bueno, él sigue siendo. Claro. Es más, él fue mi primer socio. Martín es una nota, ¿no? Martín es una nota y saludos Martíncho. Fue el primero que creyó en el proyecto y que puso plata y dijo, vení a Miel, yo te ayudo, de aquí está la plata, yo le conté la idea y sin él pues no hubiera pasado. Pero yo también digamos que hice esa tusa, gran parte la hice durante la venta, desde que entendí que la iba a vender y fue durísimo, o sea, yo no dormía, me engordé, no podía ir al ejercicio, o sea, no comía horrible, o sea, estaba estresadísimo, todo el día los papeles, los abogados me llamaban, que donde no había explicado esta cláusula y que esta receta si no Sí, la sí, entregaba, sí. y yo por un momento, o sea, yo estaba demasiado abrumado, entre otras, ¿Cuánto duró ese proceso? por ahí 6 meses, ¿el tuyo? Marzo, abril, mayo, junio, como 5 meses, sí. 5 meses. Y ojo, o sea, esta semana tuve que entregarles algo que no sabía que todavía tenía. O sea, como que es algo que Sí, lo que yo dura. te dije, yo entregué empresa 27 de mayo, pero yo hasta julio, agosto, hoy, digamos que hace 2 días estuve hablando con los nuevos dueños, ya no tanto pidiendo, sino como Conversando. conversando cómo van las cosas, todo.
Me pasa igualito. Y pues yo casi, tú vendiste en mayo, yo vendí en enero. Entonces Ok. estamos casi que en la Sí, misma, sí. la misma línea de tiempo y me dio muy duro durante el proceso, a tal punto que el día que vendí fue como que respiré. O sea, ya el día que Sí. firmamos al final fue como, uff. Y pasé después a otro periodo que fue una transición rarísima de, bueno, entonces ahora quién soy sin esta empresa, Uy, como eso que también es importantísimo hablarlo, me pasó. durísimo. Como Sí, que ahora dónde voy, ¿me sí. entendés? Yo iba a mi chuzo, ¿me Ya, sí, entendés? ya, sí, sí. Y llegaba y tú qué haces, yo tengo este negocio, Ujú. ¿quieres venir? Te invito, Sí, ¿me entendés? O sea, aparte tiene ese factor como sí, presencial. sí, sí, sí. Y entré como en un periodo de una literal crisis de identidad profesional, Me pero pasó. ni la HP. Mm. No sé si, ¿cómo fue la Lo tuya? mismo, lo mismo. Aún peor porque a mí me dicen Juan Burgers, Claro, es que es tu ¿sabes? nombre. Entonces, yo sufro de crisis de identidad crónica. Retweet. No es que me haya pasado solo ahorita, lo que pasa es que con esto se... No, pues se detona una bomba atómica. yo sufro de crisis de identidad crónica porque yo a veces digo, ¿dónde estoy parado yo? Y creo que la única, el ancla que tengo para poder entender dónde estoy parado yo eh, es muy interna, no tiene nada que ver con la parte profesional. Fue donde encontré mi ancla. Y mi ancla es, por ejemplo, mi familia, mi casa, ¿sabes? ¿Dónde estoy parado yo? Yo ahorita estoy parado en... Soy un cocinero que trabaja berracamente todos los días para salir adelante, pero que como plan de vida tiene disfrutar su vida y a su familia. Y ahí me anclé y anclé en una marea tranquila, una marea que me gusta, ¿sabes? Eh, y entonces la crisis de identidad desapareció, porque es que yo tomé la decisión de vender, porque yo quería estar en esa marea, yo quería anclar en esa marea y quería parar un rato y poder levantarme y ver el amanecer y poder acostarme habiendo pasado el atardecer y empecé a entender que hacia allá iba mi vida, que yo, así sea una persona que ama trabajar, me gusta mucho más que trabajar estar con mi familia. Me gusta mucho más que trabajar reírme con Daniela, con las niñas, con Juan Martín. Eso para mí no tiene ningún tipo de comparación con otra prioridad. Entonces, en este momento encontré que mi identidad es intentar ser el mejor papá posible, intentar ser la mejor pareja posible. Eh, y más allá de eso, ser el mejor chef posible para mí. Pero para mí. No me quiero comparar más con la gente porque la comparación se ha vuelto súper dañina en mi vida. Entonces, eso empezó a pasar y empezó a llegar la prosperidad. Y empezó a llegar, más que la prosperidad, porque la prosperidad, gracias a Dios, ha sido una bendición que ha estado en casa. Empezó a llegar la luz de identidad y la luz de claridad. Y cuando tú tienes esa claridad mental, la parte laboral se te da mucho más fácil. La parte creativa se te da mucho más fácil porque tienes tu cabeza limpia, porque tienes tu cabeza en un mar, en un mar plano, no lleno de olas o lleno como de desorden, de viento, de tormentas. Estás plano y cuando tú estás plano es perfecto. Y para encontrar esa crisis de identidad también debe ver un montón el celular, porque es que no hay forma de encontrar identidad si todo el tiempo estás viendo otras personas que hacen algunas con una identidad muy clara, otras que están haciendo lo mismo que tú cuando estás buscando tu identidad, o que yo cuando estoy buscando mi identidad, y es explorar por dónde se va uno. Y yo encontré mi identidad ahí y ahí estoy, por ahora. Pero me dio una crisis de identidad fuerte, por lo mismo, porque Juan Burgers ya no es Juan Burgers. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el man ya no es Juan Burgers? Entonces sí. ¿Hubo quizá algún momento en tu proceso de venta que detonó que dijeras, voy a poner la empresa en el mercado? Y te cuento, por ejemplo, de mi lado. Yo tuve muchos micromomentos en retrospectiva, pero hubo un momento que llegué a un nuevo punto que acabamos de abrir. Y yo era pues muy jodido con ciertas cosas del local y una de ellas era que las espátulas tenían que ser de madera natural. ¿Por qué? Porque
para mí tenía sentido con la marca, era amazónica, era tropical, era como natural. Entonces yo intentaba que nada fuera de plástico, y si algo era de plástico, que no fuera de un plástico neón, ¿me Ajá, entendés? ajá. Que fuera como lo más limpio posible. Y esta era una conversación que se había tenido 59.000 millones de veces en Amazónica, y llegué a ese punto, y la gerente de Amazónica en ese momento, que ya manejaba básicamente la operación de todos los puntos, en ese momento habían como 8 también, llega y me dice, aquí traje las espátulas. Y yo abro la bolsa de las espátulas y eran espátulas de plástico, primera Verde neón. falla, ajá, azul fosforescente. No, marica. Y esto es un problema, pues, bobo, en Sí, realidad. sí, Pero sí. para mí en ese momento, que entre otros yo ya llevaba como quemado mucho tiempo, me exploté. Y yo soy muy parecido a como me estás viendo ahorita, por no decir lo mismo. O sea, yo soy así, yo hablo así, yo soy relajado. O sea, trabajar conmigo es lo mismo que interactuar conmigo en este momento. Pero me salí de mis casillas y exploté en la mitad de un centro comercial. Cosa que odio, Sí. entre otras, que uno queda Sí, destruido. es horrible. Y dije, es que este no soy yo. Como que ni me reconozco, no me gustó esto, en verdad tengo que aceptar que estoy cansado y que quiero pasar a hacer otra cosa. Estoy desconectado. ¿Tuviste algún momento así que detonó como esa sensación de este es el momento de vender? Sí, muchos. Muchos. Más que vender, es como cuando uno quiere mandar al carajo todo. ¿Sabes? Como... Y eso, y era constante. Es que el negocio de los restaurantes es como una estación de bomberos. Entonces, digamos que yo veía nuestro centro de producción como una estación donde estábamos todos los bomberos listos para ir a apagar todos los incendios de los puntos de venta. Entonces uno va a apagar incendios todo el día. El lunes tienes un incendio, el martes otro, el miércoles otro. Y hay un punto, la cocina es un tema muy enfocado a la creatividad, a esa magia de decir, oiga, qué rico estar. Y eso era lo que menos estaba haciendo. Me estaba volviendo, era un gerente de empresa y yo soy cocinero, yo soy más tirado al lado de sensorial, de la comida, de los olores, de las texturas, del sabor. Y eso lo estaba dejando a un lado. Y cuando yo empecé a darme cuenta que no estaba teniendo tiempo ni siquiera para innovar en mi propia empresa, que todo el tiempo era apagando incendios, claro, uno se cansa un montón. Y yo llevo 15 años con restaurantes. Y empecé a poner en perspectiva lo que es el negocio de los restaurantes y los otros negocios en los que estoy. Y entonces, cuando yo veo la rentabilidad que pueden dar los restaurantes, cuando les va muy bien, qué hay que hacer para llegar a esa rentabilidad y qué hay que hacer para llegar a esos números, y es un montón de trabajo, un montón de empleados, un montón de proveedores, un montón de cosas. Y empecé a ver que por el otro lado tenía herramientas para poder generar esos ingresos con un poquito más de tiempo para mí. Ahí yo me di cuenta y dije como no quiero más esto, yo no quiero más esto, yo no quiero más estar tan metido en esto. Hay gente que le apasiona demasiado el tema de los restaurantes. Y te digo que yo soy un apasionado y en este momento yo paso y veo un local que dice si arrienda y digo, este local quedaría bien esto, no sé qué, y me empiezo a cranear toda la idea del negocio. Y después digo, Juan, aterriza, espera un momento, calma. Está en un momento de marea baja, está en un momento de marea planita, disfrútelo, ya volverá la nueva oportunidad de abrir restaurantes, ya volverá el momento, pero en este momento, no, en este momento quiero no tener que estar metido en ese negocio. Que creo que aquí estás hablando de un mito que siento que existe y no sé si ya te ha pasado desde que vendiste Juan Burgers, pero por ejemplo la gente pensaba, o muchas personas en mi vida se me acercan y es como que vendiste Amazónica porque están mal, ¿cierto? Como que piensan que uno vende necesariamente porque está mal. Y es como, ¿por qué? O sea, eso no necesariamente, digamos que mi relación profesional con Amazónica se tiene que acabar porque el negocio está mal. Muchas veces son otros factores, como Total. los tuyos y los míos, que son muy parecidos, que fue algo más bien muy personal y más bien existencial de evaluar uno dónde está y qué quiere hacer y a dónde quiere llegar, que llevan a estas decisiones. No sé si has tenido esa misma experiencia. Sí, digamos que es muy chistoso porque la gente que sabe de restaurantes,
la gente que sabe del negocio, me felicita. Me dice, qué bueno. O sea, entiende que es una gran noticia y entiende que es algo muy positivo, tanto para mí como para la marca. La gente que no ha tenido tanto la experiencia de emprender, que digamos que sí dice como, uy, pero ¿qué pasó? ¿Sí me entiendes? Ajá. Como, entonces, es que cada persona tiene su filtro, cada persona ve, digamos que la vida desde el filtro que tienen sus gafas, digamos que cada persona tiene unas gafas como un filtro que se ha creado alrededor de su experiencia de vida. Entonces le hablan a uno desde esa experiencia y pues uno tiene que explicarles un poquito pues la situación. Sin embargo, sí, hay gente que me ha dicho como, bueno, qué chimba, qué chévere que hayas vendido, qué orgullo y Claro. qué admiración. Y hay otras personas que me dicen, pero ¿y estás bien? Sí, sí, entonces, pero todo bien, eso pasa Me con han todo. pasado las dos. Hay otro mito aquí que también creo que es chévere desmitificar sobre lo que pasa cuando uno vende una empresa también, y es que uno sí puede tener una buena relación con los nuevos dueños. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Amazónica se la vendí a mi socio, que es uno de mis mejores amigos, Daniel, y tenemos una super relación. Y tú ahorita hablabas de que tú estabas conversando, por ejemplo, con ellos hace unos días y que chévere poniéndose al día, como que también hay que dejar saber que eso sí se puede. Sí, claro. Es importantísimo, sobre todo cuando un negocio ha tenido tu identidad tanto tiempo. Entonces, yo sí creo que se puede, pero sin ningún problema. Yo creo que hay que poner de parte y parte. Y de parte de uno hay que entender que eso ya no es de uno. Claro. Eso es muy importante para poder tener una buena relación. Porque si tú empiezas como a decir como, hey, pero ¿por qué hicieron, cómo así que por qué hicieron eso? Es que es de Ya. ellos, ¿sabes? Es de ellos. Si ellos quieren poner una hamburguesa de 5 carnes, pues tienen todo el derecho a poner una hamburguesa de 5 carnes. Es su marca y por eso pagaron, ¿sabes? Entonces, eso es muy importante para uno también como vendedor de empresa y es, no es tu marca. Si tú hubieras querido quedarte con un porcentaje, lo hubieras podido hacer, pero tú quisiste entregar todo esto, entregas las riendas y soltar eso para poder tener una buena relación, si no creo que no va a haber buena relación. Una vez hablando con alguien, llegué a la metáfora de, era como, en mi caso, era como yo siento que yo tuve este hijo Amazónica, lo crié, lo llevé al colegio, ahora se va para la universidad, yo no voy a ir con él a la universidad, ya necesita otra persona y se lo Sí, va a entregar porque el que te lleva de A a B no necesariamente te lleva de la A a C, ¿cierto? O sea, pueden ser personas distintas o grupos distintos o equipos distintos. Yo antes dije, si yo permanezco en esta empresa, le quito más de lo que le sumo. O sea, no puedo aportarla para llevarla al siguiente nivel. Y eso fue parte de, digamos, que mi filosofía de venderla y entender que era el proceso de este hijo y que estaba creciendo y que tenía otras nuevas necesidades y que habían personas mejores que yo para acompañarlo en esta etapa. Y menciono esto y lo conecto con lo que tú vienes diciendo, de que también entendí que estas nuevas personas y este hijo van a cambiar. sí, total. Y está bien, y yo, por ejemplo, lo celebro. Entonces, por ejemplo, hubo un momento que Amazónica Daniel decidió meter perros calientes, cosa que yo jamás, cuando te digo jamás, es nunca. Daniel sabe y está bien, nunca en mi vida lo hubiera hecho, pero es que ya no es mi visión. Sí. Y ya para la siguiente etapa amazónica tampoco puede ser el Amazónica que yo dejé. Algo tiene que cambiar, tienen que experimentar, tienen que probar. Y está bien y lo celebro. Por mucho tiempo no fui tampoco, no podía. Y especialmente con los empleados que estaban en mi época, como que no los podía ver. Y después fui y lo aprendí a disfrutar. Hoy en día me encanta, cada vez que voy a Estados Unidos, voy a Amazónica, pruebo lo nuevo, les doy mi feedback, mira, yo te le haría esto, pero ya desde una posición como muy contento de ver este Sí, sí, hijo sí. mío que está haciendo otras cosas también, ¿me entendés? Está probando literalmente nuevas avenidas y nuevos productos. Eso es tal cual. Es que uno tiene que entender que las cosas van a cambiar. Y lo de llevarlo a la universidad, pues esa metáfora la usé en el video que te conté. Es lo mejor que le puede pasar también a la marca. Si tú entiendes que es momento de que alguien más llegue a enseñarle cosas que de pronto tú no vas a poder tener ni el tiempo ni la disposición para podérselas enseñar. Uno de los temas que también escuché mucho cuando yo vendí Amazónica, ahora en Copiloto también me lo dicen bastante, es como que, pero tú eres la cara. Tú eres la cara, ¿cómo va a existir esa empresa sin ti? ¿Cómo vas a nacer o no la puedes vender? Yo con Amazónica, pues demostré que sí podía,
Vos ahorita con Juan Burgers también lo estás haciendo, que uno sí puede ser la cara de una empresa, incluso el nombre, y aún así transferirla en el momento determinado. ¿Qué dirías sobre esta posición? O sea, ¿qué pensás sobre este aspecto? Yo creo que las marcas adquieren una identidad propia. Así la identidad esté pegada a ti. Sigamos con la metáfora del hijo. Un hijo nunca va a ser igual a ti. Y un hijo es un ser humano completamente distinto a ti. Que tiene rasgos tuyos, sí. Que tiene cosas de tu personalidad, sí. Pero él es él, ¿sabes? Y empecé yo a entender eso cuando yo estaba vendiendo Juan Burgers. Un año antes de vender, yo empecé a hacer un experimento en redes sociales. Y es que empecé a hacer que el contenido de Juan Burgers en redes sociales no me involucrara a mí. En lo absoluto. A ver si es que lo que estaba pasando es que Juan Burgers vendía porque era mi marca o si Juan Burgers ya vendía por sí solo, pues por su mérito propio. Entonces borré de mi Instagram el @JuanBurgersBock y dejé de estar, o sea, me desligué como cara de la marca un año y las ventas ese año estuvieron perfectas. Entonces ahí entendí, ok, esto ya tiene vida propia. Esto no es que porque sea mío es que está funcionando. Y ahí es que ya me di cuenta que Juan Burgers tenía una identidad de marca que ya es Juan Burgers. Digamos que yéndonos ya más allá de Juan Burgers, como hemos ya dicho varias veces durante el capítulo de hoy, vos has tenido muchos negocios y a la vez. Otra gran pregunta que incluso a Copiloto nos llega mucho es si uno debería tener varios negocios a la vez o si uno debería hiperconcentrarse en algo. Y vienen ejemplos de emprendedores en ambos bandos, ¿cierto? El Steve Jobs maniático, Exacto. hiperconcentrado en Apple, a otros emprendedores que tienen 6 7 8 9 10 tipos de negocios distintos, en rubros que de pronto no tienen nada que ver el uno con el otro. Vos, pues tu experiencia por lo menos ha sido más parecido a ese segundo, ¿no? En redes, en televisión, campañas publicitarias, restaurantes. ¿Qué pensás? Yo creo que hay una cosa que se llama hiperespecialización, que los grandes ejemplos de esto son en el tenis Roger Federer, por ejemplo, en la tecnología Steve Jobs. Eh, pero digamos que en mi gremio, por ejemplo, un Anthony Bourdain es una persona que no estuvo nunca hiperespecializada. Anthony Bourdain fue un viajero, aventurero, que le encantaba cocinar y empezó a encontrar un mundo y un ecosistema en el que él también podía hacer eso. Jamie Oliver, otro gran chef que empezó también en televisión, al igual que Anthony Bourdain, que empezaron a hacer sus shows y empezaron a tener sus restaurantes y empezaron a tener todo este ecosistema de ellos también alrededor de su nombre. Eh, Les funcionó no la digamos que la hiperatención a una sola cosa, sino ser un poquito de todo basado en su ecosistema. Yo me quise enfocar en eso, yo me quise enfocar en eso porque entiendo que hay un ecosistema en el que puedo moverme así. Entiendo que hay muchas ramas por las que me puedo ir en lo que yo hago. Entonces, me estaba además asfixiando cuando estaba hiper especializándome en algo. Entonces, cuando yo estaba en Juan Burgers y estaba abriendo Juan Burgers y yo estaba en la plancha, si yo no estaba en la plancha y veía la plancha, yo le decía, déjeme hacerlo a mí, que yo siento que yo lo estoy haciendo mejor. Si yo me estaba en la caja o yo estaba fuera de la caja y veía que la persona que estaba en caja no estaba atendiendo al cliente de la forma en la que yo quería que fuera atendido, yo le decía, venga, si quiere hágase allá, yo me hago en la caja porque siento que yo dentro de mí sentía que lo hacía mejor. Igual con todos los puestos de Juan Burgers. Y eso es súper asfixiante, porque además no puedes tú trabajar y no dejas trabajar a los demás. Eh, entonces, cuando tú haces eso, es muy importante que sepas que tienes que delegar también. Entonces, si tú estás hiper especializado en algo en tu empresa, tienes que entender que va a llegar el momento en el que alguien más va a hacer tu trabajo y lo tienes que dejar hacerlo, porque cuando uno es así de friki, de controlador, uno nunca va a pensar que alguien haga el trabajo mejor que uno. Y creo que el momento en el que Juan Burgers empezó a crecer de verdad exponencialmente fue cuando empecé a dejar que mi equipo hiciera su trabajo, porque lo hacían mucho mejor que yo, solo que yo no me daba cuenta. Que creo que ese es un gran reto para los emprendedores, ¿no? O sea, delegar, soltar, porque implica la noción o la sensación de perder el control y que nadie lo hace mejor que yo. O sea, nadie va a atender mejor Juan Burgers que Juan.
Entonces es como que hay esa tensión, pero también es entender que no hay otra forma. Sí, 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 sí. Es la única forma. No te puedes clonar. Exacto. ¿Qué le dirías a alguien que de pronto le da mucho miedo empezar a delegar en su negocio? Yo creo que, yo creo que es normal que uno no quiera delegar cosas, pero de verdad, bajo mi experiencia, en las empresas que he tenido, no hay mejor herramienta que apoyarse en su equipo de trabajo y que confiar en su equipo de trabajo. Hoy en día en Juan Burgers hay un equipo de trabajo muy grande. La persona que quedó como gerente es una persona que confía mucho en su equipo de trabajo, es una persona que está muy enfocada en que el equipo esté bien, ¿sabes? Y eso me dio mucha tranquilidad cuando yo lo vi hablar por primera vez con ellos. Hoy en día en Juan Diego Vanegas SAS somos un equipo de 6 personas. Es un equipo muy chiquito, pero es un equipo indispensable para la empresa. Sin el equipo que nosotros tenemos en este momento en la empresa, Juan Diego Vanegas SAS no podría tener las herramientas que está teniendo y todas las partes que está teniendo como empresa, porque es que sin ellos no es posible. Porque es que así uno quiere hacer todo. Hay personas que conocen más tu marca que tú mismo y que tienen más experiencia en tu marca que tú mismo. Y que tú logres eso, habla muy bien de ti como gerente. Habla muy bien de ti. Y si tú conoces más la marca, marica, es eso es un gol. Eso es un golazo, ¿sabes? Porque tú creaste un lenguaje y lo enseñaste. Y ahora tú cogiste ese lenguaje y lo potenciaste. Entonces, eso es lo que uno tiene que lograr como empresa. Si alguien en tu empresa conoce más tu marca que tú, ya lo lograste. Cuando nos hablas ahorita de Juan Diego Vanegas SAS, que literalmente ahora sí es tu nombre completo. O Sí, sea, sí, 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 sí. first, middle and last. Sí. ¿Te da miedo que todo dependa, digamos que de alguna forma u otra, de vos? O sea, ¿te aterra quizá en algún momento esa presión de que literalmente sos vos el ingrediente en esta receta indispensable? ¿O cómo haces para manejarlo? Porque estoy seguro que habrían muchos emprendedores que inmediatamente dirían, qué riesgo. Sí, pero, pero ahí es que no me da nada de miedo. No me da nada de miedo porque es que no. Somos 6, como te dije. Y de los 6, el que menos conoce la identidad que estamos formando como empresa soy yo, ¿sabes? Entonces hacemos una reunión y empezamos a hablar. Y yo digo algo de una receta y me dicen, no, esa no está en nosotros, ¿sabes? Entonces es cuando tú vuelves un nombre, una marca, eso se vuelve divino, porque el nombre dejas de ser tú. Yo sé que es muy raro lo que estoy diciendo, pero en mi casa Daniela trabaja también conmigo y Daniela dice como, hoy tenemos reunión de Juan Diego Negas. Pero no es que esté hablando de mí. Daniela está hablando de una empresa que se llama Juan Diego Vanegas, que tiene una estructura en la que la imagen de la empresa soy yo, pero es una empresa. Entonces, hoy tenemos reunión de Juan Diego Vanegas y es un comité, y Juan Diego Vanegas no está en el comité. ¿Sí me entiendes? Es un comité de, tenemos que hacer las 4 propuestas de las marcas que vienen, les tenemos que pasar el brief de la grabación que viene para no sé qué, y eso no lo hago yo. Eh, y así empezó a pasar mucho. Así empezó y conozco empresas con el nombre del dueño o con el nombre de la imagen funcionando perfectamente con una sinergia y un equipo de trabajo que hace que funcione porque conocen la identidad de la marca, más que solo ser uno. Entonces vivo con mucha tranquilidad por eso. Porque es que si tú en este momento nos pides a nosotros nos pides una propuesta, ya hay un lenguaje en la propuesta en el que saben que yo escribo my friends, pero no escribo my M-Y, sino M-A-I. ¿Sabes? Ya entienden que hay un lenguaje que yo empecé a crear, pero que después de que tú lo creaste llegó alguien que sabe de mercadeo y dijo, ok, estructuremos esto. Este man no dice my, sino my. Y empecemos a jugar con todo eso. Entonces las presentaciones que se hacen, las propuestas que hacemos, las cotizaciones que hacemos bajo la marca Juan Diego Vanegas SAS, no las hago yo. Y somos un equipo de muchas personas que ya ha logrado eso. Entonces me alegra y me enorgullece mucho, igual que a ti te debe enorgullecer que tu equipo también sepa más de tu marca que tú, porque es que
lograste una identidad de marca. Y eso va mucho más allá de cualquier cosa. Andrés Carne de Res, cuando tú piensas en Andrés Carne de Res, lo primero que piensas no es en la cara de Andrés. Lo primero que piensas es en las mesas, en los uniformes de los meseros, en la comida, en la música, en el mandarino, en los chicharrones, En el guaro. en el cuadro, en la fiesta. Pero entonces tú piensas en Andrés Carne de Res y no piensas en él, piensas en la experiencia que estás viviendo en Andrés, ¿sabes? Y piensas en... Es que el ejemplo clarísimo es Jamie Oliver. Jamie Oliver es para mí el referente visual y el referente personal y el referente profesional más claro que puedo tener. Jamie Oliver construyó todo bajo su nombre. Y yo fui a la escuela de cocina de Jamie Oliver en Londres, me pusieron un delantal que dice Jamie Oliver, salí con un libro de Jamie Oliver, recibí una clase estilo Jamie Oliver, pero nada de eso pasó con Jamie Oliver. Me parece muy interesante escuchándote porque yo coincido contigo en que entre otras creo que es una clave de los negocios en el siglo XXI, una marca personal fuerte y lo que puede hacer una marca para potencializar empresas, siendo la marca también una propia empresa. Sí, total. Veo ejemplos que no son de este siglo. Giorgio Armani se acaba de morir hace nada. Giorgio Armani empezó en los, no sé, 60, 50, no sé hace cuánto, 70. Y la empresa va a seguir sin él. Y Sí, sí, Chanel, Coco Chanel no sé hace cuánto está muerta. Y Carlos Nieto, una marca colombiana, pues nunca conocí a Carlos. Carlos está Sí, muerto. sí, sí. Es más, Carlos Nieto se murió en 1993, Imagínate. el año que yo nací. 32 años después, aquí está la marca más grande que nunca. Entonces es como... Es eso. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que creo que volviendo al tema de delegar, es importante construir una empresa, delegarla, distribuirla, un equipo, de tal forma que todo eso, lo que tú mencionabas, el lenguaje, el estilo, la calidad, los estándares, los valores, se perpetúen. Sí. Creo que esa es la clave. Hay que ser muy fieles a esa estructura de marca que se creó, ¿sabes? Hay que seguirla como la Biblia de la empresa, como esa enciclopedia de saber cómo se maneja. Eso es un libro que tú tienes que tener, que es tu libro de marca. Y bajo eso, pues ahí es que empieza a pasar todo. Y yo creo que es perderle un poquito el miedo a eso. Yo a veces me da a mí mismo miedo, o por ejemplo con mis socios de copiloto, a veces como que hablamos de conversaciones de que como que y si a mí él un día se aburre, que no va a pasar, pero y si a mí él un día se aburre, es como, entiendo el miedo, pero yo pues estoy muy conectado con esto. Dos, vamos a organizarlo y tres, es como uno mismo, es como que una vez alguien me preguntó como que, ¿y venderías la marca? Yo dije, pero yo no me voy a vender a mí. Sí, sí. Como que no es distinto. Es Distinto vender distinto. Amazónica. O en tu caso Juan Burgers. Sí, total. Nunca vas a Ahí es vender distinto. Juan Diego Venegas SAS, nunca vas a venderlo. Exacto. No existe. Sí, sí. No están los planes. De acuerdo. Uno de los temas que me parece muy bacanos de vos y lo hemos tocado, digamos que por el ladito hoy, es tu enfoque ya más bien personal. Uno piensa chef de hamburguesas por muchos años. Y uno dice, no, ¿cómo así? Se mantiene que pesar 128 kilos. ¿Me entendés? Sí. Y después llegas vos, refit, tenista. Es más, trabajas con Nike en varias cosas. Creo que el balance es una palabra que podría aplicarse cuando uno piensa en vos. ¿Cuál es tu percepción sobre el balance y qué intentas hacer vos? Yo la cambié. Yo tuve una época de mucho desbalance, de mucha fiesta, de mucho exceso en alimentación, de mucho exceso en muchas cosas. Y empecé a cambiarla cuando empecé a disfrutar de la actividad física. Más allá de hacer actividad física por un resultado estético, empecé a disfrutar la actividad física, a disfrutarla muchísimo. A mi vida llegó, como a todos nos ha llegado, momentos en los que uno se siente súper ansioso, siente que le va a dar un ataque de pánico, que le va a dar un ataque de ansiedad, que está estresadísimo. Y cuando llegó eso, a la vez llegó una puerta muy bonita y la puerta se llamaba ejercicio. Y cuando yo
entraba a ese cuarto oscuro de estrés, de ansiedad, de abrume, yo podía salir por una puerta que era la puerta del ejercicio. Y eso me sirvió muchísimo. Entonces a mí el ejercicio me cambió todo. Yo de tomar trago hace casi 8 años. Yo me tomo, yo me puedo prender y tú me invitas a un matrimonio y hay guaro y yo tomo guaro y me prendo. Pero yo dejé de tomar. O sea, yo antes tomaba todos los fines de semana y llegaba a la pea. O sea, llegaba el momento en el que se acababa, raspaba después del raspado remate y después del remate quería seguirla. Y esa vaina se me acabó y me siento delicioso. Me encanta, ¿sabes? Me encanta estar en mi casa. Me encanta comerme un plato balanceado. Me encanta cómo se siente mi cuerpo. Es que eso es lo que pasa. Todo es de sensaciones, todo es sensorial. Y todo es lo que genera una reacción en mi cuerpo. Entonces, una hamburguesa me la como feliz, pero 4 no me las como feliz. Empiezo a sentirme inflado, si me entiendes, una pizza, yo me puedo comer 4 pedazos de pizza un día, una pizza entera, pero yo no puedo comer pizza todos los días porque empiezo a estar pesado, juego mal tenis, duermo mal, tengo pesadillas, me sale un grano. Entonces empecé a encontrar acción-reacción, es así de sencillo. Entonces empecé a encontrar que si yo como bien, me siento demasiado bien físicamente, en energía, estéticamente, me concentro más y empecé a entender algo que es muy importante para mí como cocinero, y es que la cocina es un combustible importantísimo para tu cuerpo. Y tú verás qué le pones a tu cuerpo, y si le quieres que tu cuerpo sea una máquina, tienes que hacer que sea una máquina. Si quieres tener una maquinota, tienes que darle muy buena comida, muy buena alimentación y tienes que darle muy buen ejercicio. Y me fascina romperme en el gimnasio y me fascina salir de tenis y ver las estadísticas y decir quemé 1800 calorías y recibí sol durante 3 horas. Y salgo más vivo que nunca y salgo más feliz que nunca. Y todo lo que lo veía como un problema que no tenía solución, encuentro 8 soluciones, ¿sabes? Es una vaina que te abre, es como, es delicioso. Y me pasa lo mismo con la comida. Y con el trago me pasa que al otro día me enfiesté delicioso, pero el otro día soy súper inútil. No hay sol, no hay deporte. Cuando tomo trago, la comida que se me antoja no es limpia, es cualquier bobada. Entonces encontré un equilibrio y un balance en mi vida, y es el día que yo me quiera tomar unos tragos, primero que todo, me voy a tomar los tragos que me gusten tomarme, porque además yo tomaba guaro porque emborracha, pero es que el guaro a mí no me gusta. El sabor del guaro me parece horrible. Si me voy a tomar algo, me tomo un vino, me tomo un whisky, me tomo un ron, y me los tomo hasta un punto en el que a mí me parece que estoy bien. Porque también me parece que el trago te intoxica de una forma en la que a veces tú no puedes reconocer a una persona, así la hayas visto toda tu vida, la ves en un nivel de intoxicación de alcohol que tú dices, ¿quién es esta persona que tengo al frente? Y eso me dio muy duro a mí, porque muchas personas cercanas, me pasaba que yo cambiaba, que yo decía, al otro día, ¿cómo así que yo dije eso? ¿Cómo así que yo me porté así? Y también que yo veía a las personas y yo decía, yo no puedo creer que este sea usted. No puedo creer que la persona que me esté hablando sea la persona que conozco de toda la vida. Entonces, esos comportamientos me empezaron a dar como fobia. Y si me preguntas en este momento cuál es la fobia que yo tengo fobia a las fiestas y a los borrachos. Odio los sitios llenos de gente, y más cuando la gente está borracha. Detesto, tú nunca me vas a ver a mí en un bar, rumbeando, pues. Me gustaba mucho, pero me empezó a generar demasiada ansiedad la gente borracha. Y dejé de ir dejé de salir de fiesta. Yo no salgo de fiesta. Bailo en la casa, bailo delicioso con mi mujer, con las niñas. A Juan Martín me lo cargo, bailo con él, la paso buenísimo, pero yo ya no salgo de fiesta. Y creo que también las definiciones de uno van cambiando en el tiempo, ¿no? Sí, O sea, total. a los 25 uno era otra persona. ¿Todavía te cocinas a ti mismo o te da pereza? No.
Mira, me pasó algo. Después de que vendí Juan Burgers, empecé a consentirme un montón en la cocina. Con Juan Burgers mi nivel de trabajo no me dejaba cocinarme. Entonces yo todos los días llegaba a comer arroz con huevo, que es delicioso, pero todos los días llegaba a comer arroz con huevo. Hoy en día cocino todos los días en mi casa. Y cocino todos los días en mi casa para toda la familia, no solo para mí. Entonces, yo soy el que se levanta a las 5 de la mañana, las chiquitas se levantan muy temprano porque tienen que ir al colegio, entonces, ¿qué quieren que les haga hoy? Entonces, delicioso porque también es, ¿sabes? Es lo que sabes hacer, es para lo que eres bueno y se lo estás entregando como amor a tu familia. Entonces, estas chinas a las 5:20 de la mañana tienen un emplatado, ¿sí me entiendes? Tienen un ¿Qué le desayuno haces? que es como, ¿Cómo bueno, qué? ¿Cómo qué? el último desayuno que les hice, que fue la semana pasada, fue unos waffles de cookie dough. No, unos waffles de chips de chocolate que les hice a ellas. Se les hace arepa de huevo. ¿Sabes? Como No, pues no me puedo imaginar. Mejor dicho, yo quiero ir a desayunar, weón. Yo ya, ya estoy que voy. Se les dan unos batidos deliciosos. Cuando sirvo, a mí me encanta servir la mesa. A mí me encanta comer en la mesa, pero que estemos todos y que no llegue el plato servido, sino que tengas De un todo. buffet para escoger. Entonces los fines de semana lo que hago es que les pongo fruta, les hago bowls, les pongo yogur, les hago los huevos. Si están por ahí rondando, pongo 3 sartenes y le digo, ¿cómo quieres tus huevos? ¿Cómo quieres tus huevos? ¿Cómo quieres tus huevos? Y les hago el servicio del De desayuno un ahí hotel. de hotel, ¿sabes? Mira que cuando yo, primero me parece muy chévere que estés reconectado como con eso, porque me imagino, y creo que lo has dicho, y es como durante el tiempo en Juan Burgers, pues como que uno se desconectó o te desconectaste Sí. de tu amor y el gusto por ser chef de pronto. Cuando yo me mudé a Colombia, que fue hace un año también, em, yo te había visto por Carolina, Ajá. pero yo nunca como que te había visto, o sea, como que Sí, no te sí, sí, había sí, como sí. que prestado mucha atención. Y cuando llegué, una de las personas que me recibió en Colombia fue Camilo, tu manager, Sí, sí, Camilo sí. Angulo. Y el Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego, yo, ¿quién es este Juan Diego? Puede ser el Juan Diego, Juan Diego. Y entonces me acuerdo que finalmente, pues claro, Juan Diego, vi tus recetas tal, entonces, ¿qué estás haciendo? No, no, estamos grabando con Juan Diego. Yo otra vez, y sí, otra vez, yo sí, bueno, tal. Entonces un día llegué y le dije, pero yo como por joderle. Yo, bueno, dice rico lo que cocina. Le dije así, yo le dije, ¿vos lo probás o eso no? Me dijo, es espectacular. Me dijo, cada vez que cocinamos, todo el mundo se pelea por lo que sea que fue la receta que hiciste. Entonces, te estoy diciendo todo esto porque estoy esperando mi invitación. No, Solo quiero que pero, sepas, pero, mira, todos los lunes grabamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces invitadísimo. próximamente. Volviendo, digamos que a la parte personal. Ahorita que te escuchaba, me sorprendiste con mucho del lenguaje que has usado. O sea, dijiste que te consideras pues, muy sensible, que las crisis que te has tenido, la tusa, que querías ahorita tener un estilo de vida un poquito más tranquilo, sin tanto trabajo, que querías ser papá y disfrutar de esa paternidad. Y de nuevo, como persona recién llegada a Colombia, de pronto este tipo de discursos en Estados Unidos, donde yo estaba antes, ya son mucho más comunes. Pero acá en Colombia, incluso a veces yo mismo que los tengo, me siento como un extraterrestre porque digo, pucha, acá como que todavía la versión de masculinidad que se ha cambiado sigue siendo muy anclada como en conceptos de pronto de antaño, por decirlo Ujú. así. Pero te escucho a vos y me sorprendo gratamente de ver una evolución, más bien de escucharme un poco incluso. Sí, sí, sí. ¿Qué crees que es ser hombre hoy en día? Que siento que es algo que está como redefiniéndose. Y por ejemplo, vos con lo que estás diciendo y desde el perfil y la plataforma que tenés, crea mucho impacto. A mí, obviamente, en redes, en televisión, pues lo ven a uno y es el man, un hombre en la cocina huele a gallina, ¿no? Pues como lo que decían antes. Nunca había Eh, escuchado eso. sí, el hombre en la cocina, entonces se vuelve un tema, el hombre que se cuida estéticamente, entonces me dicen gay uno de cada 100 comentarios. Hay una persona saliendo, pero como así que tiene hijos y a él le gustan los hombres, no sé qué, ¿sabes? Tiene arete, es gay. Cocina, es gay, ¿sabes?
Entonces, claro, estamos en un país en el que todavía es difícil ser un hombre tranquilo que puede decir, me encanta llorar, me encanta ser una persona sensible. Eh, y me encanta compartir con las personas, independientemente de cualquier orientación sexual que tengan, ¿sabes? Mi mejor amigo, que es casi mi hermano, pues es una relación espectacular con su novio, los amo, los adoro, son casi que tíos para mi familia. Eh, entonces por ahí no va la cosa de identidad de hombre. Entonces, para mí, ¿qué es ser hombre? Para mí, lo primero que definió un hombre es el respeto hacia la mujer, ¿sabes? El respeto y entender que somos seres humanos. Yo sé que es chistosísimo decirlo y en esta época de la vida es muy raro que alguien diga esto, pero es que hay personas que no creen que pueda haber una igualdad y claro que la hay. Entonces, ser un hombre es cuidar y proteger a tu familia, pero también dejarte proteger de tu familia. ¿Sabes? No creer que te las sabes todas, porque el testarudo es el que la va a embarrar y va a hacer que muchas cosas que pueden pasar buenas no pasen. Entonces, para mí ser hombre es eso, es proteger a los míos, a lo que más pueda, en su parte emocional, en la parte afectiva, en que estén bien, eh, y proveer mucho amor a la casa, ¿sabes? Más allá de proveer económicamente, que siento que más que hacerlo porque soy hombre, pues es obligación, ¿sabes? Lo tengo que hacer porque es que es nuestra familia y a nuestra familia aportamos todos. Eh, pero me parece difícil responder para mí qué es ser hombre. Creo que va por ahí. Para ti, ¿qué es ser hombre hoy en día? Mira que, primero que todo te aplaudo porque, de nuevo, o sea, siento que el contexto colombiano no es tan fácil, o latino, porque creo que no solo es Colombia. Sí. Me sorprendió, como te dije, cuando empezaste a hablar de eso, como que no lo tenía en el radar. Para los que nos escuchan, nos hemos visto y hemos charlado un par de veces, pero no es que nos conozcamos pues infinito. Y he vivido una experiencia muy parecida. Entonces, que porque me cuido, entonces que sí, que estoy en redes, entonces también. Entonces, que yo no sé. Entonces, todo es como que tuve una época de mi vida que entonces yo era todo el tiempo como que no, ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo Sí, decir? sí, sí, ¿Qué sí. hago? ¿Cómo me paro? Entonces, si digo, entonces si me pongo en la cámara, entonces, y si luzco bien, entonces, qué cagada, ¿me entendés? No, Porque es entonces, que... porque es que, y llegué a un punto que dije, pa' la mierda. A la mierda. Dije, Me a la importa mierda, cinco, yo sí. soy yo y los que me quieren, los que no me quieren, que no me quieran y está bien. Creo que, de nuevo, siempre me sentí diferente, entonces vengo haciéndome estas preguntas toda la vida. Y me encanta ahora también tener una plataforma donde puedo ayudar a responderlas o Sí. conversarlas con otras personas. Entonces, hace poco estuvimos con Mateo Jaramillo, que es el gerente y CEO de Daniela Sí, sí, Salcedo y sí. esposo de Daniela Salcedo. Vi. Lo estaba viendo hoy corriendo. Ah, bueno. El tema central fue ese, fue la masculinidad, porque siento que entre otros es un tema que necesita ser atendido porque el hombre está en crisis y lo decimos siempre, es como que creo que 7 de cada 8 suicidios son hombres, 4 de 5 asesinatos son cometidos por hombres. Las métricas, la data lo dicen Sí. por sí solos y es porque el modelo de lo que es ser hombre no se ha actualizado. Se ha ido actualizando el que es ser mujer, con toda la Sí, sí, sí. razón, de que es ser parte de la comunidad del LGTQ, LGTBQ, no sé, no, creo que lo dije Q mal, más 2. Q más 2, LGTBI Q más 2. Creo que es por ahí. De pronto me falta alguna, pero estoy intentando también aprendérmelo. se han redefinido muchas de estas, no sé si la palabra es categorías, o posiciones, Sí. o géneros, o lo que sea, y el del hombre es como el que no, y entiendo por qué no, ¿cierto? Porque digamos que en orden de importancia y de necesidad de atender, pues era el que menos había necesidad de atender. Pero siento que hoy en día ya es muy importante abrir estas conversaciones. Juan Pablo Rara, que lo está haciendo también con lo de los hombres Sí, y sí, lloran, sí. bacanísimo, como que Chévere. todas esas iniciativas y esta conversación De están acuerdo. sumando a lo que sea que signifique esta nueva definición de masculinidad, que creo que está
generándose. Sí, ahí estamos poniendo nuestro granito de arena para Horneándose, generarlo. para usar una Pues estamos metáfora horneándola. de cocina. Digamos que empezando la recta aquí final, uno de las primicias o novedades en tu vida es pues que ahora sos papá, que también lo mencionaste y va Sí, de la mano de lo que hablábamos. Mateo Jaramillo en su capítulo dice que él vendió su empresa y puso en LinkedIn, me voy a dedicar a ser papá unos meses. Básicamente, chao. sí, Cosa que hace 15, 10, 5, 2, 20 años era, entre otras, impensable y hubiera sido considerado pues poco, poco sí, masculino, ¿sí o qué? Porque como así que querés ser papá y esto es sí, de sí, las sí. mujeres. Pero vos ahorita dijiste algo muy parecido. O sea, querés disfrutar a tu hijo, querés estar en casa, querés bajarle al ritmo del trabajo. Contanos un poquito cómo ha sido esa experiencia de tener tu bebé, que creo que tiene 15 días, Sí. y cómo estás pensando como hombre atender ahora la paternidad. Yo, yo entendí con el embarazo que el hombre está en este momento como un apoyo fundamental para la mamá. La mamá es una, la mamá, mamás que nos están viendo, ustedes son unas reinas. Me tienen toda mi admiración, porque hacer lo que ustedes hacen de parir a un hijo es una cosa, es alucinante. Entonces, mi admiración para todas ustedes porque lo hacen y es una cosa que yo no sé si sería capaz de hacer. No sé cómo explicar lo que quiero decir, pero mi rol en este momento como papá es estar ahí para ella, como mi pareja, y para mi hijo, como un apoyo constante. Que ella pueda dormir, que no sea que ella todo el tiempo esté en la casa atendiendo todo lo que tenga que atender del hijo y yo esté por fuera. No, yo tengo horarios en los que le digo, en este momento me quedo yo con él, tú dale de comer, yo me encargo de él todas las horas que vienen, hasta que te le toque volver a comer, te despiertas, le das y yo. Y si me entiendes, como hacerme cargo también de lo que es la paternidad. Porque también he hablado con muchos papás que ya tuvieron sus hijos, ya sus hijos están en la universidad o trabajando y dicen, me arrepiento mucho de no haber tenido más tiempo con mi hijo cuando era chiquito. Y yo veo a este chino a los ojos, yo veo a Juan Martín y yo lo veo despertarse, y yo lo veo bostezando, y yo lo veo estornudar, y yo lo veo llorar, y yo lo veo mover un dedo, y yo lo veo moverse, hacer cualquier pendejada que yo pueda estar haciendo, que es hacer esto, y yo me derrito de amor, ¿sabes? Y es un momento en el que yo digo, no entiendo el milagro de la vida, cómo puede ser tan bonito. O sea, muy pocas veces me ha pasado algo en lo que yo digo, de verdad, ¿será que estoy soñando? Y es que lo veo al acostado con Daniela y entro yo al cuarto y están oyendo música y para mí eso, estoy viviendo las 2 semanas que lleva Juan Martín de vida han sido las 2 semanas que más me han gustado de mi vida, sin duda, sin duda, no. Y no tienen un poquito de comparación con algo más. O sea, se llevaron todo lo demás lejos. Ha sido la mejor etapa de mi vida. Y le doy mucho gracias a Dios de haberme entregado la paternidad con el tiempo para tenerla. Porque es una cosa inigualable. Admiro, yo siempre he admirado profundamente a Daniela, pero hoy en día para mí ella está en un altar del que no se va a bajar nunca, ¿sí me entiendes? Y mi rol como papá, ¿sabes cuál es? Y mi rol como hombre, ahorita que estamos hablando de eso, es hacerla entender lo importante que es para mi vida y para la vida de la familia, porque es todo, ¿sabes? Es el centro de todo, es el centro de la casa. Puede que yo esté trabajando, haciendo un montón de cosas, pero el centro de nuestra casa no, es indudablemente no soy yo. El centro de nuestra casa y el núcleo es ella. Y es como la abeja reina, no sé cómo explicarte, pero es una cosa divina. Es poder atenderla, poder estar ahí para ella en estos momentos, que además el posparto es un trabajo, es un tema difícil. Daniela lo ha manejado perfecto, ya está haciendo ejercicio, o sea, si nosotros somos fit, Daniela es re fit, ¿sabes? Eh, y Juan Martín, verlo, olerlo, es lo que más me gusta del mundo. Ya, si tú me preguntas, ¿cuál es tu plan favorito en el mundo? Olerlo cuando está durmiendo. Olerle la cabeza cuando está durmiendo. Y cogerle la mano y ponerle mi dedo y que no me lo suelte. Ahí encontré lo que quería encontrar en mi vida. Y eso me tiene demasiado feliz.
Pues te agradezco también por abrirnos un espacio en las 2 mejores semanas de tu vida hasta Muchas ahora, gracias. hasta ahora, Hasta ahora. para participar aquí de esta entrevista tan especial. Realmente me ha encantado conversar con vos. Igual. Y tengo 2 últimas preguntas, una es específica y particular a vos y la otra es la pregunta icónica de cierre de Copiloto. De una. Va. La primera, pues porque zapatero es su zapato. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito. La hamburguesa. Me fascina la hamburguesa. Me encanta comer hamburguesa. Te la puse muy fácil. Sí, Sí, ibas a responder por ahí. Sí. Y la última, para cerrar, es para ti hoy en día, ¿cuál es la definición de éxito? El éxito tiene que estar muy ligado a la palabra libertad. Y la libertad debe ser libertad en todos los aspectos. Entonces, libertad financiera, libertad emocional, libertad espiritual y libertad laboral. Y cuando me refiero a libertad laboral es tener el espacio para trabajar y poder entregar ese espacio cuando lo tengas que entregar y dedicarte a todo lo demás que tienes en tu vida. Eso me parece que es lo más importante. Pues muchísimas gracias por la conversación de hoy, de verdad me pareció espectacular, A mí me también, sorprendió muchas gracias. mucho más de lo que, o sea, yo sabía que igual iba a ser bacanísimo, pero fue mucho más chévere de lo que incluso me imaginé y estoy Qué muy nota, contento de qué haberlo nota, hecho, qué muy nota. agradecido con vos del tiempo en este momento de tu vida que nos diste y nos brindaste, así que nada, te felicito, me identifico demasiado con muchísimas cosas que Sí, mencionaste. estamos pasando por un momento muy parecido. Muy qué parecido, nota, ¿no? muy parecido y una historia muy parecida, así que de nuevo te agradezco, estoy seguro que los que escucharon encontraron muchísimo valor en esta conversación. ¿Tus redes son para que te sigan? En Instagram estoy como Juan Diego Vanegas L, está Juan Kids Lab, que también lo van a encontrar ahí, y mi página web que es www.juandiegovanegas.com.co. Y TikTok no me lo sé, pero pongan Juan Diego Vanegas en TikTok que ahí salgo. Ya saben, pues muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Copiloto.